Gracias. Señor testigo Juan Mariano Navarro Pando, soy la representante del Ministerio Público. Le voy a formular unas preguntas. Le pido que sea lo más detallado posible. Para que nos indique desde cuándo tiene la condición de servidor público de carrera. Desde el año 1993, desde el 8 de marzo. ¿Puede narrarnos brevemente qué cargos ha desempeñado? He desempeñado cargos como director regional de trabajo, asesor de alta dirección, director de Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales, director general de trabajo, también he sido secretario general y viceministro de trabajo. Díganos si usted laboró o ostentó cargo alguno en el Ministerio de Cultura. Sí, como secretario general. ¿En qué periodo? De agosto del 2022 a diciembre de 2022. En ese cargo, ¿de quién fue la designación para que usted realice esa función? De la ministra a cargo en ese momento. ¿Quién era la ministra a cargo? Betsy Chávez. ¿Cuáles eran las funciones que ejercía como secretario general del Ministerio de Cultura? Recordar que el secretario general es la máxima autoridad administrativa. En este caso, en mi condición era del Ministerio de Cultura. Veía la administración de los sistemas y también de la ejecución presupuestal, no solamente del pliego, sino de las instituciones adscritas a él. ¿Ese cargo lo vinculaba funcionalmente al IRTP Perú? O sea, sí, la correcto. Televisión Pública para los que… Correcto. Sí. ¿De qué forma? Como le menciono, el secretario general es el responsable de la ejecución también presupuestal del pliego y de esa manera tenía que tener coordinaciones con las entidades adscritas al pliego, como en el caso de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Peruano. Es correcto. Ahora díganos, ¿qué sucedió en la mañana del día 7 de diciembre del 2022? Aproximadamente las 10 de la mañana o pasadas las 10 de la mañana recibí una llamada telefónica. Al contestar reconocí la voz de la presidenta del Consejo de Ministros, quien me indicó que estaba… Perdón, ¿quién era la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces? Betsy Chávez. ¿Recibe la llamada? Continúe. Sí, y al momento de recibir la llamada me indica que había estado intentando llamar en varias ocasiones sin que le pueda ser contestada por parte del presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana, IRTP. Y me solicitaba que pudiera comunicarme con él con la finalidad de que pudiera ir una unidad periodística a cubrir una entrevista a la sede propiamente de PCM, indicándome que la coordinación, la llegada, tenía con su asesor William Riveros. Cuando usted se refiere a la coordinación, la llegada con su asesor William Riveros, ¿a qué significa esa coordinación o llegada? Que cuando llegara a la unidad periodística se coordinara con William Riveros. ¿Quién debía coordinar con William Riveros? La unidad periodística al momento de llegar. Además, usted realizó otras llamadas para garantizar de que esa unidad periodística llegue a Palacio de Gobierno. Sí, esta condición ocurrió porque al comunicarme yo con el presidente del IRTP, él le transmití el pedido de la presidencia del Consejo de Ministros y le indiqué que se comunicaran con el señor William Riveros al momento de llegar. Transcurrido ello, me comuniqué con el señor William Riveros para indicarle que había cumplido con el encargo de la presidenta, a lo que el señor Riveros me dijo que solicitaba que garantizara que llegara
En todo caso, indiqué que me indicaban que ya estaba en camino propiamente. Minutos después recibí la llamada del señor Riveros preguntándome si ya estaba llegando a la unidad periodística, porque no llegaba, y me comuniqué nuevamente con el presidente del Consejo del IRTP a pedido del señor Riveros, y el señor presidente del IRTP Disculpe, me indicó… ¿quién es el presidente de IRTP? No recuerdo el nombre exactamente. Continúe. Esta persona me dijo que se iba a comunicar con el periodista y me dio el número telefónico del periodista también. A lo que luego me llamó y me dijo que se había comunicado con la unidad, que estaba en ruta, pero que como ya tenía el número, podía llamarlo directamente. Para efectos de ayuda a memoria, solicito se le ponga la declaración previa al testigo, la pregunta 11, la declaración brindada el 22 de marzo del 2023, para que pueda recordar el nombre de la persona por lo que se le ha preguntado. Bien. La declaración, por favor. Y la ponen en pantalla. Gracias. A ver, ¿es su declaración? Revísela. Sí, presidente. Sí. Perdón. ¿Qué número? Magistrado. Pregunta y respuesta. Un minutito, por favor. El señor Fernando Aliaga Alejo. ¿Puede indicar el número de la respuesta en la que estaba? Sí. Pregunta 11. Bien, continuamos. Gracias, continuamos. Todas estas comunicaciones que se producen entre su persona y el asesor de la señora Betsy Chávez Chino, usted pregunta cuál era la urgencia para que se produzcan todas estas comunicaciones. No, porque… Ya contestó. Ha contestado el testigo. Bien, en todo caso, está en un directo. Así es, Bien, lo no- vamos a No reconducir. lo vuelva a hacer. Me indica usted de que no preguntó. Se le indicó cuál era la causa por la cual era urgente que estuvieran en el Palacio de Gobierno. Señorita fiscal, Sigue la sugestión, señorita presidenta encargada del debate. Por favor, apercíbase al Ministerio Público. ¿O pretende responder por el testigo? Sin comentarios, señor abogado, por favor. Disculpe. Al lugar la objeción, pregunte usted preguntas abiertas, cómo, por qué, cuándo. Sí, señora José Suprema me preguntó cuál. ¿Cuál era la causa de la premura para que asista el equipo de IRTP a Palacio de Gobierno? Sigue siendo, Es que doctora. usted introduce por favor. premura. Usted, no, es que no ha indicado el testigo que hubiera premura. En todo caso, pregúntele las circunstancias. Señor testigo, usted ha indicado que se ha comunicado ¿cuántas veces con el asesor de Betsy Chávez Chino? no lo recuerdo con exactitud.
pero asumo que debe haber sido hasta en 2 ocasiones. ¿Conoce usted cuál era el motivo por el cual le exigían que usted vuelva a llamar al equipo de IRTP a pesar de que ya hizo una primera llamada? En un momento he manifestado que me hayan exigido. Solamente he manifestado que hubo un pedido de coordinación de gestión efectuado por la presidenta del Consejo de Ministros en mi condición de secretario general. Le repregunto entonces, ¿conoce usted por qué le pedían que reitere las llamadas? Desconozco el motivo. ¿Ha recibido anteriormente al 7 de diciembre una llamada de Betsy Chávez Chino con la misma solicitud? No. Para que nos diga, estas llamadas, ¿con qué medio fueron realizadas? La llamada telefónica de la presidenta del Consejo de Ministros se produjo a través de una llamada telefónica a mi teléfono celular. ¿Usted formuló alguna pregunta de quién iba a ser el entrevistado? La indicación solamente fue que llegara una unidad a la PCM para una entrevista. La ex premier Betsy Chávez Chino, en la primera llamada telefónica que usted ya ha manifestado que recibió, ¿le pidió que se comunicara con algún otro funcionario? Fue la única llamada telefónica que recibí de la presidenta del Consejo de Ministros. En ella solamente se me indicó que coordinara con el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, en atención a que había intentado comunicarse con él, pero que no había respondido sus llamadas. Cuando se comunica con el presidente de IRTP Perú, Fernando Aliaga Alejo, ¿él le da alguna explicación de por qué no contestaba a la premier inicialmente? No hizo ningún comentario al respecto. ¿Le indicó usted que la señora Betsy Chávez Chino, como presidenta del Consejo de Ministros, era quien necesitaba la presencia del IRTP Perú en Palacio de Gobierno? Como manifesté, trasladé la solicitud de la presidenta del Consejo de Ministros y para ello manifesté que había sido la solicitud de la presidenta. En aquella mañana del 7 de diciembre del 2022, ¿realizó alguna coordinación adicional con el asesor de la ex premier Betsy Chávez Chino? Ninguno. ¿Tenía conocimiento cuál era el equipo de prensa de IRTP que se iba a enviar? No cabía el equipo de prensa que se iba a llevar, solamente el señor Aliaga, en la segunda llamada, si no mal recuerdo, me brindó el teléfono del periodista que supuestamente iba a cubrir la entrevista. ¿Ese dato del periodista que iba a cubrir la entrevista, lo solicitó usted? No. ¿Quién iba a ser el periodista que iba a cubrir la entrevista? Lamentablemente no recuerdo el nombre del periodista. Solicitamos uso de ayuda a memoria también. Bien. La declaración, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta 11. 11. Sí, por favor. A ver, pregunta 11. Casi al final. Roberto Wong. Señorita juez,
ante la salida de mi patrocinado solicito el descanso que se refirió con respecto a esta situación. O si es que se va a... Entendí que salía al baño. Entendí que salía al baño. No El tribunal mencionó. ha señalado que va a hacer un receso, pero a las 11 aproximadamente. Correcto. Continuamos. Ha ingresado a los servicios higiénicos y se concedió el permiso. Continuamos. Gracias. Usted ya ha señalado que ha sido el señor Roberto Wong. ¿Puede indicarme cuando le dan el nombre del señor periodista Roberto Wong, se le dio alguna otra indicación? Solamente que pudiera yo llamarlo, si gustaba, para poder coordinar el tiempo de demora. ¿Y qué hizo usted ante esa recomendación? Llamé al señor Wong y él me indicó que se encontraba en ruta y que todavía le demoraba un poco de tiempo para llegar, lo que trasladé al señor Riveros, pero también me indicó que la unidad móvil se encontraba ya en la sede y que en todo caso iba a disponer que se acercara a las instalaciones de PCM mientras que él demoraba en la llegada. ¿Cuántas llamadas hace usted al señor Roberto Wong? Si no me equivoco, 2 llamadas. En las 2 llamadas que realiza el señor Roberto Wong, ¿indica quién era la persona que necesitaba su presencia en Palacio Gobierno? El señor Wong me dijo al momento en que llamé que había recibido la indicación del presidente de IRTP para cubrir la entrevista en PCM por indicación de su presidente y le había indicado que había estado el pedido por la presidenta del Consejo de Ministros. Pero al mismo tiempo le indiqué que pudiera, al llegar, conversara con el señor William Riveros, que era el que iba a atenderla al llegada. Ya. Usted ha dicho la entrevista. ¿Entrevista a quién? No se me indicó, solamente me indicaron que era una entrevista en PCM. Para que nos diga también sobre la hora de llegada del equipo de prensa de IRTP, puede, de acuerdo al relato que nos da de las llamadas, indicarnos a qué hora le dijeron aproximadamente que ya estaban en Palacio de Gobierno. Mire, no recuerdo con exactitud la hora en la que se me indicó, pero por aproximación calculo que debe haber sido después de las 10:30. Para que nos indique si dentro de sus facultades como secretario del Ministerio de Cultura estaba la de coordinar entrevistas de IRTP para la PCM. Lo que yo he efectuado es un traslado de pedido de información de gestión por parte de la presidenta del Consejo de Ministros al presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana. Es un acto de gestión que usualmente puede ser a niveles de alta dirección que se solicitan coordinaciones de esta manera, ya sea o de otro tipo. ¿Fue usual este traslado de información para IRTP? No, usted no puede intervenir. Responda a la pregunta. ¿Podría formulármelo nuevamente, por favor? Usted acaba de indicar que lo que hizo fue un traslado de información solicitado por la PCM, la ministra Chávez Chino. La pregunta ¿es usual que al secretario del Ministerio de Cultura se le solicite que traslade? Objeción. Es decir, pertinente, señorita juez, y también ya es repetitiva. No al lugar. Está pidiendo una precisión y está en base a lo que el testigo ha señalado. Conteste la pregunta. En el acto de función de coordinación de alta dirección hay pedidos que se efectúan
como por ejemplo pedir información sin necesidad de enviar un documento propiamente. En este caso, se me estaba indicando por parte de la Presidenta del Consejo de Ministros que efectuara un traslado de pedido entiendo, porque todas las actividades que se realizan a nivel de esta condición son actividades de gestión, ¿no? Era una actividad, entiendo, que tenía que efectuarse y esta era una entrevista. Y eso fue lo que ejecuté. Trasladé un pedido de un funcionario de alta dirección a otro funcionario de alta dirección. De acuerdo a lo que usted ha indicado también, señor testigo, usted era secretario del Ministerio de Cultura, ya no de la PCM. ¿Alguna vez, desde que era secretario del Ministerio de Cultura, adicional a la que nos ha narrado, ha recibido algún traslado, una solicitud de traslado de información de PCM de la propia ministra? Perdón, yo nunca he sido secretario general de la PCM. Por eso la pregunta. Usted ha dicho que era secretario del Ministerio de Cultura. Sus funciones se ceñían al Ministerio de Cultura. Entonces le pregunto, si es usual de que siendo secretario del Ministerio de Cultura y no funcionario de la PCM, la ministra de la PCM le dé una solicitud de traslado cuando usted ya no dependía de la PCM? Objeción, estamos ante una pregunta repetitiva y también se le está solicitando opinión al testigo. Bien, el testigo ha narrado sobre las actividades y ha señalado que es un traslado de pedido de gestión. Se le está preguntando si adicionalmente al que ha narrado realizó otro de esa naturaleza. De respuesta, no al lugarla. Ninguno. Eso es todo de mi parte. Gracias. La Procuraduría, ¿preguntas? Sí, señora directora de debates, señor testigo, soy representante de la Procuraduría General del Estado. Indique si la solicitud de traslado de pedido de coordinación con el IRTP que mencionó en sus respuestas precedentes fue consignado por su persona en algún documento oficial. No, porque sí fue, si no me equivoco, comentado a la ministra de ese momento. No recuerdo con exactitud el momento, pero no en un documento propiamente, porque como vuelvo a señalar, fue una llamada telefónica. ¿Qué reacción, qué respuesta le proporcionó la ministra de Cultura ante el comentario que usted le hizo presente? ¿Quién era la ministra de Cultura? No, el testigo ha señalado de que le dio cuenta a la ministra de Cultura sobre ese traslado que ha hecho, que no ha remitido un documento oficial. Entonces la pregunta es… Pedimos identificación de la ministra de Cultura en ese momento. ¿Recuerda usted, señor testigo, quién fue la ministra de Cultura en ese momento? No recuerdo con exactitud el nombre. Después del mensaje a la Nación de Pedro Castillo el día 7 de diciembre de 2022, ¿recibió usted alguna otra comunicación sobre coordinaciones con el IRTP? Ninguno. Indique si después del mensaje a la Nación del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 se comunicó con Fernando Aliaga Alejo. No. Que yo recuerde, no. ¿Qué acciones tomó usted tras conocer el contenido del mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022? Acciones administrativas en función a mi cargo como secretario general. Comprenderán que los diferentes directores generales, como de las oficinas generales adscritas o bajo la coordinación de la Secretaría General,
tenían bastante incertidumbre sobre las acciones administrativas a realizar. Había bastante pedido de los trabajadores a efectos de determinar si había que efectuar algún corte administrativo o alguna acción administrativa, y tuvimos algunas reuniones de coordinación con cada uno de ellos para mantener el servicio público. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor juez. La defensa del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, señorita La directora. defensa de la señorita Chávez Chino. Ninguna pregunta. La defensa del señor Huerta Olivas. No formularé pregunta, en tanto no es un testigo admitido como prueba contra mi defendido. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. Ninguna pregunta. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Gracias, señor testigo.